Buenas tardes, mi nombre es Liber Yamil González Guzmán, soy estudiante de la UVEG del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Estoy bajo la asesora Diana Orcasitas. Mi matrícula es 21017522. Y el día de hoy vamos a responder las preguntas que se nos ordenan en el reto 5. Tenemos dos casos que nos plantean una posible responsabilidad internacional del Estado mexicano. El primer caso lo voy a presentar sucintamente. Se trata de Ana, que estaba repartiendo panfletos religiosos durante una manifestación. Esta mujer fue detenida por repartir esos panfletos bajo la excusa de que alteraba el orden. Estuvo encerrada 3 horas en una patrulla y después, cuando la llevaron a la barandilla, recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Es decir, no por los demás acusados que estuvieran ahí, los demás infractores que estuvieran ahí, no, por los cuerpos de seguridad pública. Después de un día ya la liberaron. Ninguna instancia quiso escuchar su caso y presentó después su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Existe responsabilidad del Estado mexicano? Bueno, primero que nada hay que definir qué es la responsabilidad internacional de los estados. La responsabilidad internacional de los estados ocurre cuando a un estado se le puede atribuir una acción u omisión que vaya en contra del derecho internacional. ¿Estamos ante ese supuesto? Pues sí, sí encontramos que ocurre el supuesto porque se está violando la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del derecho internacional. Esta norma en particular es un ejemplo de un conjunto de normas que no regulan la actividad entre estados, sino lo que pueden hacer los estados o no respecto a los individuos. Bueno, en este caso vemos que se violan los artículos 7, 11, 12 y 13 de la Convención. Estos artículos consagran el derecho a la protección contra la detención arbitraria, el derecho a la honra, el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la libertad de expresión. Ahora, hay que tener bien claro por qué hay una responsabilidad del Estado. Este conjunto de acciones fueron realizadas por cuerpos de seguridad pública del Estado. Entonces, completamente podemos encontrar que hay una violación de derechos humanos y que hay una responsabilidad internacional del Estado mexicano. Ahora, ¿por qué México está obligado a responder por la Declaración Americana de los Derechos Humanos? Porque la Constitución así lo establece. Lo establece en los artículos 1 y 133, que ponen a las convenciones de derechos humanos al mismo nivel que la Constitución. Entonces, completamente hay responsabilidad del Estado en el caso 1. Ahora, en el caso 2, encontramos un caso también ficticio, que se puede resumir en que un gobernador de un estado declaró que era obligatorio un confinamiento de 6 horas de la tarde a 9 horas de la mañana. Quien infringiera este toque de queda, este confinamiento,
iba a ser multado con 1,500 pesos. Si no, iban a estar arrestados por 36 horas. Esto pues provocó que un indigente de 34 años fuese detenido por un militar. El hombre, que no tenía en absoluto ningún recurso y ningún contacto que pudiera pagar la multa por él, fue arrestado durante las 36 horas que preveía el decreto. Y no bastando con este arresto, también lo boletinaron, lo subieron a redes sociales con la leyenda: el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Bueno, ¿por dónde empezamos? Primero que nada, nuevamente encontramos que hay responsabilidad del Estado en primer lugar, porque la acción fue ejercida por agentes de seguridad pública bajo la legitimidad del decreto que había publicado el gobernador. Y también porque se violó la convención. Ahora, vamos a ver cómo se violó. Es importante mencionar que el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé como legal la posible infracción de un arresto de hasta 36 horas en caso de faltas administrativas, como es el caso en el que estamos. Ahora bien, podemos sostener que esta pena privativa es inconstitucional según el artículo 16 de nuestra Carta Magna, porque este artículo no contempla la facultad estatal de arrestar a una persona por algo que no sea un delito. El hombre no estaba cometiendo un delito, cometió una falta administrativa. Y bajo mi interpretación es inconstitucional esa pena privativa. Además, en cuanto al derecho internacional, se viola el artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente en su fracción segunda, que nos dice que nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones. Ahora, además de la detención, encontramos otras violaciones de derechos humanos, principalmente con esta cuestión de haberlo exhibido y humillado en las redes sociales. La fracción sexta del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los detenidos. ¿Cómo contribuye esto a la reforma o a la readaptación social de un detenido? De ninguna forma. Ahora, con esta humillación, con esta exhibición en las redes sociales, también se viola el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este artículo consagra el derecho a la honra. Entonces concluimos que sí, efectivamente, hay responsabilidad del Estado mexicano en ambos casos. Ahora, a modo de conclusión, me gustaría también mencionar que la responsabilidad de un Estado no reside solamente en las acciones, sino también por una omisión, por así decirlo, razonable. El Estado, digamos, pudiera hacer algo para prevenir violaciones de derechos humanos efectuadas por privados, pero no lo hace. Entonces hay una omisión. Y no es algo que pueda justificarse, no es una omisión justificable.
no se trataría de una omisión justificable en el caso, por ejemplo, en el que un policía pueda prevenir una riña motivada por odio, por discriminación, porque el Estado ahí estaría omitiendo. Me gustaría dar el ejemplo hipotético en el que un grupo hipotético de nazis fuese a violentar una manifestación de homosexuales, del colectivo LGBT, etcétera, en la que ocurran lesiones e incluso muertes. El Estado mexicano, en este caso, podría incurrir en responsabilidad internacional por no prevenir con cuerpos de seguridad esta trifulca. Además, también se podría alegar que ha tenido una omisión en la política educativa para prevenir la discriminación contra las personas LGBT y más. Si bien podemos encontrar que México pierde relativa soberanía con el control de convencionalidad, hay que reconocer, y es muy importante, que este control de convencionalidad permite prevenir violaciones a los derechos fundamentales, mejor conocidos hoy en día como los derechos humanos.